Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Bienvenido de nuevo, estimado amigo y hermano en Cristo Jesús. El Centro Evangelístico Fe, Esperanza y Amor le trae un mensaje de Dios para su vida. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor. Te quiero conocer. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame, renuévame, restáurame,
Muy buenas noches, hermanos, el Señor les bendiga. Es para mí un privilegio poder dirigirme hacia ustedes en este día jueves. Gracias porque Dios ha sido bueno y por darnos la oportunidad de dirigirnos a ustedes a través de este medio. Damos gracias a Dios por el domingo anterior, por la reunión, porque tuvimos la oportunidad nuevamente de reunirnos, de vernos, de pasar algunos momentos de confraternidad. Gracias a Dios porque estamos en un año nuevo y quiera Dios que empecemos y que las cosas puedan ser diferentes en este año 21. Lo que sí necesitamos mucho es de su apoyo, de sus oraciones. Sabemos que usted ha hecho el clamor por nuestras vidas ahí en casa, pero hoy más que nunca necesitamos el respaldo del Señor para poder hablar esa palabra con denuedo, esa palabra que edifique nuestra vida y para que nosotros estemos listos y preparados para irnos con Él. Ese es nuestro propósito. Creo que definitivamente lo más necesario que nosotros pedimos al Señor es lo que hizo Salomón, pedir sabiduría, entendimiento, gracia, ciencia para poder entender y conocer la palabra del Señor. Si nosotros seguimos el consejo, si nosotros nos basamos en esta palabra, creo que tendremos una vida victoriosa y vamos a agradar a aquel que nos llamó como hijos. En esta noche yo quisiera leer en el libro de Efesios, en el capítulo 2 y versículo 20, porque sabemos que la base de todo es la palabra de Dios. Es nuestro fundamento y eso es básicamente lo que queremos platicar en esta noche. La palabra del Señor dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles, profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. El versículo 21 dice: en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Cuando nosotros vemos un edificio es porque el fundamento está bien estructurado, bien hecho, y el cimiento prácticamente como nosotros lo conocemos está bien plantado para poder aguantar el soporte que va a llevar ese edificio. Entonces, si nosotros nos basamos en la palabra del Señor, que es nuestro fundamento, vamos a vivir agradando a Dios en todo momento. En esta noche lo que quisiera hablar es la palabra de Dios, que es muy fundamental en nuestra vida. En Lucas, en el capítulo 8 y versículo 11 dice: esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios. Ya hemos escuchado varias prédicas y la última prédica en relación al terreno y a la semilla la dio nuestro hermano Dino y fue una palabra muy especial, muy edificante, y entonces quisiéramos también hablar algo sobre lo que es la palabra del Señor. La palabra del Señor dice que es la semilla. La palabra de Dios es predicada, esa palabra que entra en el corazón del hombre y puede con su poder convertir al hombre. Podemos ir ahí a ver el Salmos 19 y versículo 7, dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Es decir, la palabra del Señor tiene un efecto que hizo en nosotros cuando escuchamos esa palabra. Esa palabra nos hizo tomar una decisión porque escuchamos directamente la palabra del Señor. Cuando la palabra del Señor entra en el corazón, obviamente va a redarguir en nuestra vida, y si nosotros
le pusimos atención desde aquel momento que el Señor transformó nuestro ser, esa palabra ha estado germinando, creciendo, esa semilla ha dado fruto. Sin embargo, la palabra de Dios predicada entra en el corazón del hombre y con el poder de esa palabra es el que obra en nuestra vida. En la gran mayoría de creyentes conocemos al Señor, pero nosotros a veces no vemos un crecimiento, un desarrollo, donde nosotros como creyentes pudiésemos dar un fruto, como dice su palabra, al 30, al 60 o al 100%. En su totalidad, no solo en Guatemala, sino que en todas partes del mundo vemos un estancamiento en la iglesia, en la obra del Señor. ¿Por qué esa palabra no da fruto? ¿Por qué esa palabra, si bien es cierto, está en el corazón del creyente, pero no se desarrolla, no hay un crecimiento? ¿Qué sucedió con la semilla? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Brotó esa semilla? ¿Cuánto fruto dio? Ahora, si nosotros vamos a ver en el capítulo 15 del libro de Juan y versículo 5 dice: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Ahí yo quisiera que pudieran ver esta foto que tenemos en estos momentos. Ahí en sus pantallas es de café. Ahí hay suficiente fruto y está ya en su punto, es de color rojo. Esa mata de café ha tenido el cuidado y se le ha dado lo necesario para que crezca y lleve fruto. Pero comparando esa rama de café con nuestra vida espiritual, ¿cuánto fruto llevamos nosotros? ¿Cuánto fruto damos nosotros en la vida espiritual para agradar al Padre? En el versículo 8 dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. El Padre es glorificado, Él se alegra y le llevamos gloria cuando cada uno de nosotros los creyentes trabaja en su obra, nos involucramos en las actividades y llevamos mucho fruto. Entonces, el estar arraigados o depender del Señor y que nosotros podamos llevar mucho fruto es lo más importante, porque Él dice: separados de mí, nada podéis hacer. Entonces aquí podemos ver desde ya un elemento. Si hemos estado en la congregación, hemos asistido a la iglesia por mucho tiempo, ¿cuánto tenemos nosotros de fruto en nuestra propia vida? ¿Cuánto es el total de fruto que nosotros podemos ver que ya se ha realizado? Entonces, si nosotros estamos realmente pendientes y si nosotros queremos ver que nuestra vida sea efectiva, que nuestra vida glorifique el nombre del Señor, tenemos que ser creyentes que llevemos fruto. Pero el punto es, ¿por qué ese fruto no se lleva? Es algo similar cuando nosotros vemos en la oración. ¿Por qué realmente nos cuesta orar? Y ahora, ¿por qué nosotros como creyentes no desarrollamos y llevamos suficiente fruto para que el nombre del Señor se glorifique? Esto es muy similar cuando nosotros vemos un matrimonio y nosotros escuchamos que ya esta pareja van a ser padres, van a tener un bebé. Es el fruto de un matrimonio. Pero ese bebé nace y necesita un desarrollo, un nutriente, y ese nutriente básico es la leche. Pero ese bebé no se va a alimentar
toda su vida únicamente con leche. Ese creyente, ese bebé, tiene que ir alimentándose poco a poco y llegará el momento en que ya se le pueda dar un alimento sólido. Pero cuando Pablo llegó ahí con los creyentes, dijo, no pude daros más que leche. Y la pregunta es, ¿por qué realmente no crecemos? ¿Por qué esa palabra se quedó en algún momento truncada? ¿Por qué esa palabra no da fruto? Ya leímos ahí en el capítulo 15 de Juan, que si nosotros estamos dependiendo del Señor y que si nosotros estamos tomados de Él, vamos a llevar mucho fruto. Entonces, nuestro propósito en esta noche es que nosotros mismos podamos revisar nuestra vida y podamos ver qué realmente es lo que está sucediendo. ¿Por qué no hay fruto en nuestra vida? Y si hay fruto y si estuviera escaso a un 30%, deberíamos de preocuparnos para que ese fruto se multiplicara y fuera el 60%. Y si es el 60%, pues nos deberíamos de preocupar para llevar un 100%. Entonces, nuestro propósito en esta noche es que cada uno de nosotros revisemos nuestra vida y que podamos realizar algo diferente en este año. Recordemos que nosotros ya cuando se aproxima diciembre y empieza el nuevo año, todos hacemos planes y esos planes son de ponernos nuevas metas. Uno de voy a ahorrar plata, me voy a casar, voy a estudiar, voy a comprar un vehículo, voy a comprar una casa. Y es decir, podemos hacer un proyecto para el futuro y ponernos básicamente esa meta. Sin embargo, nosotros debemos de preguntarnos, ¿qué meta me pongo yo en el Señor? ¿Voy a leer la palabra del Señor en este año? ¿Vamos a orar más para que nosotros, viendo las situaciones que estamos viviendo, nuestra vida pueda glorificar el nombre del Señor y que nosotros nos involucremos en las actividades y que podamos así llevar fruto para la gloria del Señor? Entonces, cuando nosotros nos ponemos una meta, casi que la gran mayoría hacemos metas en relación a lo que queremos personalmente, pero no hacemos metas con el propósito de involucrarnos en las actividades de algo que nosotros podamos dar un crecimiento a nuestra vida espiritual. Entonces, nosotros debemos de analizar que esa palabra que nosotros tenemos en nuestra vida, que esa palabra que es la que obra en nuestra vida y que en algún momento nosotros deberíamos de ver qué es lo que está pasando. Entonces, si escuchamos bien, la palabra del Señor es la semilla. Y todos sabemos que una semilla tiene que desarrollarse y tiene que llevar fruto. Ahora, si esa semilla murió, entonces obviamente no va a llevar fruto. Pero nosotros estamos hablando en esta noche de que la palabra del Señor está en nuestra vida. Pero ¿por qué no se ve ese fruto? Entonces algo tiene que haber pasado. Cuando nosotros vemos la iglesia que nos habla el libro de los Hechos, nosotros vemos ahí que ellos fueron llenos del poder del Espíritu Santo y que en aquel momento cuando Pedro dio su primer sermón, fueron añadidos 3,000 nuevos creyentes, es decir, 26 veces se multiplicó. Cuando nosotros vemos el fruto que hizo Pedro en ese momento, fueron 120 y se agregaron 3,000. Entonces, si nosotros multiplicamos 120 por 26, nos va a dar 3,120. Entonces, la multiplicación de ese fruto fue extraordinaria. Pero hay elementos
fundamentales que sucedieron ahí. Todos estaban unánimes juntos. Todos estaban esperando ser llenos del poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para salir y predicar la palabra del Señor. Entonces es fundamental que nosotros debemos de poner en nuestro corazón servir al Señor. Nosotros debemos de involucrarnos en cuáles son aquellas actividades que glorifiquen al Señor. Entonces, si nuestra vida está ligada directamente a esa planta que nosotros vemos que nos está dando la savia y que definitivamente deberíamos de estar llevando fruto, debemos de ver cuál es el problema. Aquellos apóstoles salieron a predicar la palabra y señales serán hechas por medio de ellos. Se predicó la palabra y el mensaje del Señor Jesucristo fue exactamente el mismo como cuando Él estaba acá. Ellos empezaron a predicar la palabra, también sucedieron milagros, pero mucho creyente fue añadido en aquella ocasión a la iglesia. Hoy nosotros estamos viviendo tiempos difíciles, los tiempos finales. Debemos de despertar, debemos de ver que nosotros mismos podamos llevar fruto para glorificar el nombre del Señor. Entonces, si esa palabra que nosotros tenemos acá como guía espiritual para nuestra vida, le debemos de poner atención, debemos de involucrarnos en esa palabra y al menos empezar en este año a tener una lectura diaria de al menos unos 10 minutos para que esa palabra, para que esa semilla empiece a trabajar en nuestra vida. A final de año nosotros podemos hacer un examen y de saber qué realmente hemos hecho. Si nosotros empezamos a leer la palabra, si empezamos a orar, algo tiene que suceder, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios realmente es algo que va a tener un efecto especial cuando nosotros la leamos. Entonces va a haber un cambio especial y nosotros vamos a ser fructíferos en el Señor. Entonces debemos de ponernos como meta al menos leer unos 10 minutos diarios la palabra del Señor. Debemos de nutrirnos, debemos de alimentarnos para que nosotros podamos ser fuertes espiritualmente. La Biblia dice en 1 Tesalonicenses en el capítulo 2 y versículo 13, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros, los creyentes. Aquí en este versículo nosotros nos podemos dar cuenta de que ellos recibieron alegres, contentos esa palabra. Y entonces dice en su parte final, la palabra actúa en vosotros los creyentes, que es muy similar como de estar diciendo, está haciendo efecto o está produciendo en nosotros algo. Cuando ellos escucharon la palabra, tuvieron el ánimo de obedecer. Es lo que estaba haciendo esa palabra en aquellos creyentes. Entonces, cuando nosotros escuchamos esa palabra, nosotros debemos de actuar, nosotros debemos de accionar, no ser únicamente oidores olvidadizos. Debemos de ponerle atención al consejo de la palabra del Señor. Ellos pusieron atención a las palabras del Evangelio y sucedió algo especial. Abrieron su corazón y creer mediante la acción del Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros vemos estos dos aspectos fundamentales, que la palabra del Señor es acción y el Espíritu Santo también, entonces nosotros vamos a empezar a llevar fruto de verdad para gloria del Padre. Debemos dar lugar a que esa palabra se desarrolle en nuestra vida, aceptar y obedecer las demandas que Dios establece en su Evangelio. Debemos de tomar el consejo de la palabra de Dios. La Escritura nos dice en el libro de Proverbios, en el capítulo 8
versículo 32 y 33. Ahora pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos. Atended el consejo y sed sabios, y no lo menospreciéis. Aquí el consejo es la palabra del Señor. Y dice, bienaventurados los que guardan mis caminos. Si atendemos nosotros el consejo, y si nosotros somos sabios, no vamos a despreciar ese consejo, esa palabra que nosotros estamos leyendo para edificación de nuestra vida. El poder de la palabra de Dios lo vemos en todo lugar. La palabra del Señor nos dice en Colosenses, en el capítulo 1 y versículo 16, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas, por medio de la palabra, en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. El poder de la palabra es maravilloso. El Señor habló la palabra y fueron hechos los cielos. El Señor habló la palabra y fueron sanos los enfermos. El Señor dijo, salga el sol, y salió el sol. El poder de la palabra es maravilloso. Entonces, ¿por qué realmente nos cuesta leerla? ¿Por qué nos cuesta practicar el consejo que el Señor nos da? Cuando nosotros vemos esta palabra que es maravillosa, nos deberíamos de inquietar y de poder escudriñar esa palabra para no solo va a edificar nuestra vida, vamos a tener nosotros una vida llena de abundancia. ¿Por qué? Porque en la palabra hay un consejo de parte de Dios para nuestra vida. Esa palabra es la que hace al creyente diferente. Cuando esa palabra es predicada y cuando aquel que no tiene ninguna esperanza y que su matrimonio está casi por terminar y lee esta palabra, lo que para él le parecía que iba a terminar, se restaura. ¿Por qué? Porque el poder de la palabra tiene ese poder de restaurar. Entonces la palabra del Señor va a hacer un efecto efectivo en nuestra vida. Por eso es que cuando la palabra de Dios alcanza a aquella persona que no tenía ninguna esperanza y escucha del Evangelio, escucha del Señor Jesucristo, esa palabra va a hacer un efecto en la vida, porque es una palabra viva. Entonces nosotros debemos de escudriñar la palabra, de meditar la palabra, para poder sacar todo el provecho necesario que Dios quiere que nosotros obtengamos, para que nosotros llevemos fruto, para que nosotros mismos podamos ser hombres de victoria. Hay muchos creyentes que están pasando situaciones difíciles porque no aplicamos el consejo de la palabra, porque no aplicamos los lineamientos que la palabra nos da. Entonces le ponemos más atención al periódico, a las noticias, a la lectura de otros libros, a la televisión, pero esta palabra es desechada, esta palabra no es tomada en cuenta para poder ver qué realmente es lo que le agrada al Señor. Si nosotros ponemos en nuestro corazón el poder escudriñar esta palabra y vivir de acuerdo a esta palabra, Dios ha prometido que seremos hombres victoriosos, hombres que llevemos fruto para la gloria del Señor Jesús. Cuando vemos en la palabra en el Salmo 19, 7 dice, la palabra de Dios es maravillosa, que hace sabio al sencillo. Y todos conocemos el versículo de Hebreos, capítulo 4 y versículo 12, porque lo recitamos constantemente.
Pero dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es decir, la palabra del Señor es semejante a una espada. Entonces, esa espada, si entra en nuestro cuerpo, no hay ningún problema que no le permita entrar, porque va a tener filo en ambas partes. Y esa palabra va a entrar. Pero lo maravilloso de la palabra del Señor es que no importa si hay hueso, la palabra va a entrar directamente. Y esa palabra va a llegar hasta donde esté el problema. Dios puede con esta palabra restaurar nuestra vida. Entonces lo pone aquí en una semejanza de una espada. Por supuesto, esa espada es pequeña, pero está hablando y dando un ejemplo de una espada grande que se utilizaba anteriormente. Entonces esa palabra entra al hueso, llega al tuétano, penetra hasta lo profundo y dice algo maravilloso, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces esa palabra es efectiva, esa palabra es viva y eficaz, es activa, es poderosa, es la virtud o facultad de lograr un efecto. Cuando se ministra a una persona que está enferma, esa palabra va a ministrar sanidad, porque nosotros conocemos que la palabra dice que por sus llagas fuimos nosotros curados. La autoridad que nosotros tenemos, Dios nos la ha dado, y esa palabra realmente hace un efecto especial. Aquella persona que vino cautiva es libre. Aquella persona que no sabe qué hacer con su vida y reconoce al Señor Jesucristo, esta palabra le va a alumbrar para conocer y saber cuál es el camino. Recordemos que desde el principio el Señor utilizó la palabra para toda su creación. El Señor sanó a aquel cojo con el poder de la palabra. El Señor sanó a aquel sordo con el poder de la palabra, a los ciegos con el poder de la palabra, a aquellos leprosos con el poder de la palabra. Entonces esa palabra es la que tiene que hacer efecto en nuestra vida para poder llevar fruto para la gloria de nuestro Señor. Cuando nosotros pongamos en práctica esa palabra, vamos a ver el resultado. Tenemos que creer en esa palabra. Tenemos que nosotros ver los grandes resultados poderosos que nosotros podemos obtener al escuchar esa palabra. La palabra del Señor dice en el Salmo 119, y a veces nosotros vemos el Salmo 19, que es el salmo más grande, y que nos pareciera aburrido, pero dice algo tan maravilloso, que dice: oh, cuánto amo yo tu ley, versículo 97. Todo el día es ella mi meditación. Todo el día. Versículo 98 dice: me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre tú estás conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Entonces, en esta noche yo quiero dejar este consejo, que pongamos en práctica la lectura de la palabra. Nos hace sabios, vamos a entender el consejo. Entonces, meditemos en su palabra y entonces llevaremos fruto como el que el Señor quiere que nosotros llevemos. Así que en esta noche
El Señor les bendiga, el Señor les guarde, y también les recuerdo que para asistir el domingo tienen que conectarse o llamar al número que les va a aparecer también ahí a través de WhatsApp para solicitar su número de asiento. El Señor les bendiga y meditemos en la palabra del Señor. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sabemos que esta palabra es viva y es eficaz y que Tú has hablado, Señor, a nuestra vida a través de esta palabra. Hemos conocido, Señor, las sendas de una nueva vida y de una nueva esperanza, como son las buenas nuevas de Tu Evangelio. Dios, permítenos caminar en esta palabra y poder ser edificados por ella. Que Dios llevemos fruto al 30, al 60, al 100 por uno, Señor, que es donde Tu nombre es glorificado. Padre, oramos para que guardes a cada uno allá en los hogares, que seas Tú, Señor, el que supla sus necesidades conforme a Tus riquezas en gloria. En el nombre del Señor Jesús. Amén. El Señor les bendiga y el Señor les guarde. Amén. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo, tu Dios Jehová, estaré contigo a donde quiera que vayas. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Suscríbase a este canal. Lo esperamos en nuestra próxima emisión.